Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a nuestra clase de matemática preuniversitaria. Soy el profesor Denis Esquivel y estamos acá para poder compartir nuestros conocimientos en el curso de matemática preuniversitaria que ofrece el programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el día de hoy vamos a ver el tema de conjuntos numéricos, para lo cual pues suplico que pongan mucha atención. No se les olvide llenar su asistencia en el enlace que aparece en la parte de arriba de la publicación de esta clase y colocar en los comentarios la palabra presente seguido de un nombre y de un apellido. Entonces tienen ahí unos minutitos para que puedan hacer lo que se les solicita, ¿verdad? No se les olvide que el enlace de formulario debe de ser llenado únicamente dentro de los minutos o dentro del horario que corresponde a este curso, ¿verdad? Entonces, comenzamos el día de hoy. La semana pasada y las últimas dos clases vimos lo que eran los sistemas de numeración, ¿verdad? Dentro de los sistemas de numeración tenemos lo que es el sistema binario, ternario y octal. Para esta clase, pues déjenme decirles que no es lo mismo sistemas numéricos a conjuntos numéricos, porque un sistema pues es un conjunto de normas, un conjunto de reglas, ¿verdad? Algo que va conforme a un procedimiento. Pero cuando hablamos de un conjunto, ¿verdad? Estamos hablando de la siguiente definición. Entonces, por acá voy a colocar qué es un conjunto, ¿verdad? Para que lo tengamos muy en claro, que son conceptos o definiciones que debemos de tener bien eh, recordado, ¿verdad? Y no olvidar, un conjunto pues es un grupo de objetos que tienen una característica, una característica en común, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar del conjunto de los animales, ¿verdad? Dentro de los animales tenemos también el conjunto de los carnívoros, de los herbívoros, de los omnívoros. Podríamos hablar de conjunto de plantas, las ornamentales, las medicinales, alimenticias, ¿verdad? Eso es un conjunto, es un grupo de objetos, animales o cosas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de objetos, pues también estamos cerrando animales, personas, ¿verdad? Que tienen alguna característica en común. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros somos el conjunto de matemática preuniversitaria, ¿verdad? Ese es un grupo, eso es un conjunto. Por ejemplo, los alumnos que van dentro del programa de cursos libres, ¿verdad? No solo este curso, sino que todos los alumnos que reciben diferentes cursos también conforman un conjunto. Los docentes que impartimos las clases somos un conjunto de docentes, ¿verdad? Ahora bien, pues cada conjunto, ¿sí? Se nombra con una letra mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos del conjunto A, conjunto B, conjunto C, etcétera, ¿verdad? Podríamos hablar también, si hablamos de conjunto de números, podríamos hablar del conjunto N. Si hablamos del conjunto de los animales, ¿verdad? Conjunto A, de los herbívoros, conjunto H, todo va a ir dependiendo del tipo de conjunto que queramos nosotros formar,
¿verdad? Pero regularmente utilizamos los docentes o en las clases de matemáticas, pues hablamos de conjunto A, B y C, D, E, F, G, pero yo siempre digo, ¿verdad?, que la matemática se puede moldear a nuestros conocimientos. Otro de los conceptos que vamos a ir mencionando, que también va dentro de la teoría de conjuntos, son los em, subconjuntos, ¿sí? Subconjuntos. ¿Y qué es un subconjunto? Es un conjunto más pequeño que existe dentro de un conjunto más grande, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos del conjunto de los cursos libres, del programa de cursos libres, todos los alumnos, nosotros, oigan bien, nosotros, la clase de matemática preuniversitaria, somos un subconjunto de ese conjunto más grande, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de los docentes somos un grupo, somos un conjunto o un subconjunto del conjunto mayor que son el programa de cursos libres. Dentro del programa también, dentro del curso de matemática preuniversitaria, yo puedo formar subconjuntos, por ejemplo, el subconjunto de hombres contra el subconjunto de mujeres. Puede ser también el subconjunto de personas, ¿cómo podría decirles? Personas que viven en la capital con personas que viven en algún otro departamento, ¿verdad? Ustedes también forman un conjunto. Por ejemplo, también si hubieran personas que tengan 13 años, 14 años, 15 años, 17 años, 20 años, 30 años, cada edad podría ser un conjunto. Entonces, ahí vamos relacionando el concepto de subconjuntos a la vida real, ¿verdad? También vamos a hablar acerca de conjuntos disjuntos, ¿sí? Son conjuntos que no tienen ningún elemento en común, ¿sí? Por ejemplo, hablando del conjunto de hombres y mujeres, pues son dos conjuntos diferentes, son dos conjuntos disjuntos, porque no tienen ningún elemento en común. Aparte son los hombres, aparte son las mujeres, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo quisiera formar el grupo o conjunto de 17 años, de personas que tengan 17 años, puede que ahí sí hayan conjuntos o que haya elementos que tengan en común, ¿verdad? Porque pueden haber hombres con 17 años como también pueden haber mujeres con 17 años, ¿verdad? Pero si ahorita estamos hablando de conjuntos disjuntos, que son dos conjuntos que no tienen ninguna característica en común, que no tienen ningún elemento con ninguna característica en común, ¿verdad? Eso estamos hablando acerca de conjuntos, ¿verdad? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque vamos a hablar acerca de conjuntos numéricos, para que ustedes sepan la diferencia entre el concepto de conjuntos numéricos con la diferencia entre los sistemas de numeración, que fue lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? En las clases anteriores. Bueno, ahora sí, entremos en materia al tema que nos corresponde el día de hoy, ¿verdad? Entonces hablamos de conjuntos numéricos, ¿verdad? Estamos hablando de conjuntos.
numéricos. Son las categorías en las que se clasifican, en las que se clasifican los números en función de sus diferentes características. ¿Sí? De sus diferentes características. Muy bien. Por ejemplo, si tienen o no, si tienen o no una parte decimal o si poseen un signo negativo por delante. ¿A qué se refiere con esto? Si hablamos de que tengan una parte numérica, pues estamos hablando de números, por ejemplo, 2.5, 3.06, 8.14, 3.14, 16, que ese es un número que ustedes ya conocen, 3.71, que también es otro que deberían de conocer, el conocido como número de Euler, ¿verdad? Y si hablamos que dicen que si poseen una parte negativa, ¿verdad? O si poseen un signo negativo por delante, estamos hablando, por ejemplo, de -5, -8, -2.4, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, podríamos decir que los conjuntos numéricos son los tipos de números que las personas tenemos a nuestra disposición para realizar operaciones, tanto cotidianas como a un nivel sofisticado. Por ejemplo, tenemos por parte de los ingenieros o científicos, ¿verdad? Estos conjuntos son creación de la mente humana y forman parte de una abstracción, es decir, que no existen materialmente hablando. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si hablamos de conjuntos y si estamos hablando de conjuntos de las plantas, ¿verdad? Entonces, yo puedo simplificar o yo puedo ejemplificar en forma material, puedo simplificar el grupo de las plantas ornamentales, puedo ir a un huerto, puedo ir a un jardín y buscar cuáles son las plantas ornamentales, buscar cuáles son las plantas medicinales, cuáles son las comestibles, cuáles son los animales, o puedo ir a un zoológico a decir cuáles son los animales domésticos, cuáles son los animales salvajes, cuáles son los animales herbívoros, los carnívoros, los omnívoros, cuáles son los insectos, ¿verdad? Yo puedo ir a un lugar y señalarlos. O por ejemplo, no sé si ustedes han ido al zoológico La Aurora, que ahora pues está ya está dividido por secciones. Por ejemplo, está el área de África, el área de Asia, los europeos, están también los aviarios, donde están las aves, el herpentario, donde ustedes pueden encontrar a todos los reptiles,
¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de que los conjuntos numéricos son una parte abstracta, o sea que no podemos tocarlos, ¿verdad? No podemos decir materialmente un número, ¿verdad? A eso se le llama abstracción. Entonces, a continuación vamos a explicar los principales ejemplos de conjuntos numéricos, los cuales pueden verse representados, ¿verdad? De la siguiente manera. Entonces, vámonos a irnos al punto número uno, números naturales. Son aquellos que toman intervalos discretos de una unidad y empiezan con el número uno, con el número uno, extendiéndose hasta el infinito. Ojo acá, aquí hay una palabra muy importante que voy a subrayarla, infinito, ¿sí? Acá estamos diciendo, oigan bien, que infinito no es un número, sino que infinito es una forma de expresar que es algo interminable. Cuando me están diciendo extendiéndose hacia el infinito, ¿verdad? Quiere decir de que este conjunto numérico de los números naturales empieza a partir del número uno, pero que va a ir extendiéndose a todos los números naturales, ¿verdad? Hasta el infinito. ¿Qué quiere decir hasta el infinito? Que ese conjunto no va a terminar. Entre más le vayamos aumentando uno, usted le va sumando uno, le va sumando uno, le va sumando uno, y eso no va a terminar. Por ejemplo, empezamos desde el uno, le sumamos uno, le da 2. 2 le sumamos uno, da 3. Le sumamos uno, 4. Le sumamos uno, 5. Le sumamos uno, 6. Uno, 7. Uno, 8. Uno, 9. Y así cuando vayamos llegando al millón, 1.000.000 más uno sería 1.000.000 uno, 1.000.000 dos, 1.000.000 tres, 1.000.000 cuatro, 1.000.000 cinco, 20 millones uno, 20 millones dos, 20 millones 50, y así sucesivamente. Entre más le vayamos aumentando, más va a ir creciendo ese conjunto numérico. A eso se refiere cuando hablamos de llegar al infinito, ¿verdad? A eso se refiere. Una forma de distinguir estos números es como aquellos que sirven para contar, ¿sí? Son aquellos que nos sirven para contar o para dar posición a un elemento. Por ejemplo, si decimos que es para contar, podríamos decir cuando hablamos de una letra, dos personas, tres libros, cuatro cuadernos, cinco lápices, seis almohadas, siete sillas, eh, ocho cajas, nueve sillones, 10 televisores, 11 cuadros, 12 fotos,
13 flores, em, 14 casas, 15 radios, 17 congeladores, 16 congeladores, 17 bancos, ¿verdad? A eso es lo que nos dice que estos números naturales son los que nos sirven para contar. Cuando hablamos de para dar posición, es cuando estamos hablando y recordándonos de los números ordinales. ¿Cuáles son los números ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos que en una carrera el señor Pérez lleva el primer lugar, ahí estamos hablando de un número natural. El señor Andrés lleva el segundo lugar, ya hablamos de otro número natural. Por ejemplo, yo fui el tercero en llegar a la clase. Ese es un número natural, ¿verdad? A eso se refiere a esta definición de números naturales. Pero en términos más formales, el conjunto de números naturales se expresa con la letra N mayúscula, ¿sí? Se recuerdan que en la definición que vimos al principio de números, perdón, de conjuntos, ¿verdad? Estamos hablando de que estos se pueden nombrar mediante letras mayúsculas. En este sentido, el conjunto de números naturales se puede nombrar mediante la letra N mayúscula. Y por acá, aparte, en una hoja aparte, yo voy a escribir o voy a hablar de cómo se pueden denotar el número o el conjunto de números naturales, ¿verdad? Regularmente la letra N mayúscula en conjuntos naturales la escribimos de esta manera, ¿verdad? Para no confundirlo, ¿verdad? Entonces, la letra de conjuntos naturales se escribe de esa manera. Y esa es igual, y entre paréntesis, entre llaves, escribimos los elementos de los números naturales, que empezamos con el uno, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, coma, y vamos a colocar puntos suspensivos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esos puntos suspensivos? Como dice acá en la definición, ¿verdad? Que se van extendiendo hacia el infinito, ¿verdad? Entonces, cuando colocamos puntos suspensivos, quiere decir que este conjunto no termina, ¿sí? Este conjunto no termina, no se acaba, ¿verdad? Bueno, ese es el conjunto de los números naturales. Ahora vamos a ver el conjunto número 2. Y estamos hablando de los números enteros. Incluyen los números naturales, más aquellos que también toman intervalos discretos.
¿sí? Intervalos discretos, pero que tienen un signo negativo por delante, pero que tienen un signo negativo por delante, ¿sí? Y se incluye al cero, ¿sí? Lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces vámonos a la hoja donde estamos expresando los conjuntos, ¿verdad? Pero algo que se me olvidó acá es que lo vamos a encontrar así. Este conjunto se expresa con la letra Z mayúscula, ¿sí? Este conjunto se expresa con la letra mayúscula y lo podemos denotar o lo podemos expresar de la siguiente manera. Regularmente, la Z la escribimos así, ¿verdad? Y ese conjunto Z está expresado de que venimos desde el infinito negativo. ¿Por qué? Porque en los negativos también hay un infinito. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que no termina. Entonces, venimos desde el menos infinito, podríamos decir -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Estos son los elementos del conjunto Z. Y después del 6 vamos a agregar puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque quiere decir de que esto tampoco termina, ¿verdad? Venimos desde el menos infinito, ¿verdad? Hacia el más infinito, ¿sí? Entonces los números enteros quiere decir que estos no terminan, ¿verdad? Esos son números incontables. Si se dan cuenta, la diferencia entre los naturales y los enteros es que en los naturales vamos a tener un principio, pero no vamos a tener un final. Pero en los enteros no vamos a tener ni principio ni tampoco vamos a tener final, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los conjuntos naturales y los conjuntos de los números positivos, ¿verdad? O de los enteros. Dentro de este conjunto, cada número tiene su correspondiente opuesto con otro signo, es lo que les decía yo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo un uno, ¿verdad? Digamos que esta es la parte de los naturales, ¿verdad? Pero aquí tengo un uno y aquí tengo un -1. Aquí tengo un 2 y aquí tengo un -2. Aquí tengo un 3 y aquí tengo un -3. Aquí hay un 4 y aquí hay un -4. Aquí hay un 5 y aquí hay un -5, ¿verdad? Y si aquí tengo un 6, entonces por acá también debe haber un 6, ¿verdad? Y si aquí tengo un infinito positivo, o sea que no hay un sinfín de números positivos, acá también hay un sinfín de números, pero negativos, en forma negativa, ¿verdad? Bueno, vámonos a ver al siguiente conjunto, ¿verdad? Ya vimos de lo que es los números naturales,
Ya vimos los números enteros. Ahora vamos a ver el siguiente conjunto. Son los números racionales. ¿Sí? Vamos por acá. Recuérdense que si yo ahorita pues voy avanzando lo más que pueda, pero recuerden que si alguien se quedó atrás, pues puede pausar el video, ¿verdad? Antes de que yo haga el cambio de pantalla, puede pausar el video y ponerse al día, o si no, pues más que todo, ponga atención a la clase, ¿verdad? Y al finalizar puede volver a reproducir el video y ponerse al día en lo que le hizo falta, ¿verdad? Entonces, la parte número 3 o el conjunto número 3 es el conjunto de los números racionales, ¿sí? ¿Y qué dice de los conjuntos de los números racionales? Dice que incluye no solo aquellos enteros, ¿sí? No solo aquellos enteros, sino también los que pueden expresarse, los que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, ¿sí? De dos números enteros, de manera que puedan tener una parte decimal, de manera que puedan tener una parte decimal, ¿sí? Una forma en que podemos expresar esto, ¿verdad? Es que el conjunto, oiga bien, y eso lo vamos a hacer por acá, solo voy a eliminar esto, muy bien. Bueno, una de las formas que se puede expresar el conjunto de los números racionales, ¿verdad? Es con la letra Q, ¿sí? Esto se representa con la letra Q mayúscula y esto se puede expresar como el cociente de dos números enteros. O sea que puedo decir Z partido Z, ¿verdad? Z partido Z. Entonces eso puede ser igual, tomémoslo en cuenta acá. Podríamos decir un medio, dos tercios, 0,5 o menos 0,5, ¿verdad? Podríamos decir 5,3, 6,8, 4/5, etcétera, ¿verdad? De igual manera, pues eso tampoco termina. Son conjuntos infinitos. Recuérdense la clase de conjuntos, conjuntos infinitos. Cabe señalar que la parte decimal de un número racional, ¿sí? La parte decimal de un número racional puede repetirse indefinidamente, caso en el cual se le denominan como números periódicos. Así también puede tratarse de un periódico puro cuando la parte decimal no tiene uno o más
números que se repiten, contiene uno o más números que se repiten al infinito, o un periódico mixto cuando después de la coma decimal hay algún número o algunos números que no se repiten, mientras que al resto sí se prolonga al infinito. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Hablamos de periódico puro. El periódico puro es el que tiene una parte entera, que es el que va antes del punto decimal, y la parte decimal se va a repetir infinitas veces. 1.3, 3, 3, 3 y así sucesivamente. A esto se le llama periódico puro porque podemos expresarlo como 1.3 periodo, ¿sí? 3 periodos. También podríamos decir 1.25, 25, 25, 25 y así al infinito, ¿verdad? Que este se puede expresar como 1.25 periodo, ¿sí? Eso es un periódico puro. Ahora, un periódico mixto, lo vamos a colocar por acá. El periódico mixto es como cuando, por ejemplo, tienen 0.5, 8, 8, 8, 8. Y así infinitamente se va repitiendo el 8. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia entre este 1.25, 25, 25, el 25 se va repitiendo, el 2 y el 5 se va repitiendo indefinidamente. Pero en el periódico mixto, ¿verdad? El 0 pues siempre es la parte entera, pero en la parte decimal, este 5 ya no se repite, yo ya no lo repetí, pero el 8 sí se repite. ¿Cómo se puede expresar esto? Como 0.58, pero en el 8, solo en el 8 vamos a agregar la barra de periodo. ¿Estamos? Ya no es acá que el 25 es periódico, sino que es 0.58 periodo, ¿sí? El 8 es periódico. O 0.58, pero con el 8 periódico, ¿verdad? Se va repitiendo. A eso se refiere en que podemos colocar los números decimales o números periódico puro o periódico mixto, ¿verdad? Y los números decimales, pues cuando solo tienen una cantidad limitada de decimales, 0.5, 1.25, 8.32 y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, ese es hablando de la parte de los números racionales, ¿verdad? Ahora el número 4, hablando de los números, pero ahora irracionales, ¿sí? Irracionales. Y dentro de los números irracionales dice esto: estos números no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros.
Tampoco se puede especificar una parte periódica que se repita, aunque se extienden hasta el infinito, ¿sí? Aunque se extienden hasta el infinito. Los números irracionales y los racionales son conjuntos disjuntos. Ahí estamos hablando de este concepto que les daba yo al inicio, ¿verdad? Conjuntos disjuntos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tienen elementos en común, ¿sí? No tiene ningún elemento en común. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ir por acá a la página donde estamos con los ejemplos. Este se expresa con la letra I mayúscula, ¿sí? ¿Y qué números podríamos tomar dentro de estos conjuntos? Tenemos el número pi, ¿sí? Que es 3.141592 y así vamos a ir repitiendo más o vamos a ir diciendo más decimales infinitos, ¿verdad? También tenemos el número de Euler, que es 2.71, 82, 81, 82, 84, 59, 04, 52, 35. Y el número pi es 3.14, 15, 92, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 27 y así va a tener infinito de números decimales, ¿verdad? Otro número que podríamos tomar acá es la raíz de 2, que es 1.31. La raíz de 3, 1.72. Y así sucesivamente. Vamos a ir encontrando números que van a tener infinitos números de decimales, pero que estos, a diferencia de los racionales, no se repiten, ¿sí? Estos no se repiten, ¿verdad? O no tienen una cantidad limitada de decimales. Por ejemplo, los racionales sí los podemos limitar a un decimal, a dos decimales, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 decimales, ¿verdad? Pero los irracionales, estos, aunque nosotros digamos aproximado o vamos a tantear cuánto es, por ejemplo, pi, que toda la vida nos han dicho que es solo 3.14 o 3 o 3.1416, eso es aproximado, pero no estamos limitando su cantidad de decimales. Estos tienen un infinito número de decimales, ¿verdad? Esa es la diferencia que tiene entre los racionales y los irracionales. Por eso se dice que son conjuntos disjuntos, ¿verdad? Bueno, vamos a pasarnos por acá y vamos a nombrar al conjunto, al siguiente conjunto, que es el número 5. Y este es el conjunto de los números reales, ¿sí? Números reales.
son aquellos que incluyen tanto los números racionales, son aquellos que incluyen tanto a los números naturales a los racionales, a los irracionales, a los enteros, ¿sí? Y a los enteros. Es decir, esto entonces que los números reales van desde el menos infinito hacia el más infinito, ¿verdad? Y a este se representa mediante la letra R mayúscula. Entonces, ¿cómo vamos a representar a los números reales? Entonces vamos a decir R mayúscula es igual a todos los elementos comprendidos entre menos infinito hacia el más infinito, ¿sí? Estos son los números reales, ¿sí? Son los números reales. Recordando, pues, N de naturales, Z de enteros, Q de racionales, I de irracionales y R de reales. No confundamos los racionales con los reales. Los racionales es letra Q y y los reales es letra R mayúscula. Dentro de los números racionales tenemos los periódicos puros y los periódicos mixtos, ¿verdad? Y los irracionales, pues que la única característica que tienen es que no se pueden expresar en cociente de dos números enteros, ni tampoco pueden no tiene una cantidad de decimales que se repitan, ¿verdad? Claro que puede existir el 2, 3, 4, 5 veces, pero no juntos, ¿verdad? No es que se repitan así como estos, ¿verdad? Sino que se van a ir repitiendo, pero en forma esporádica, ¿verdad? En forma separada. Puede haber cierta cantidad de números que los separen, ¿verdad? Pero no es que estén juntos. ¿Estamos? Bueno, entonces estos son la cantidad, el conjunto de los números reales. Pero dentro del conjunto de los números, conjuntos numéricos, tenemos al conjunto de los números imaginarios. Números imaginarios. Son el producto, ¿sí? De cualquier número real por la unidad imaginaria. Por la unidad imaginaria. Es decir, por la raíz cuadrada de menos 1. Es decir, por la raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Por eso podemos decir que si queremos sacar raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo, menos 1, ¿verdad?
No es lo mismo a decir la raíz cuadrada de uno o decir menos, no es lo mismo a menos la raíz cuadrada de uno, ¿verdad? Esto no es lo mismo de acá, ni lo mismo de acá, ni lo mismo de acá, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de menos uno es igual a la unidad imaginaria, es decir, i, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean expresado un número, por ejemplo, 5i, 6i, estos son números imaginarios, ¿sí? Son números imaginarios, ¿verdad? Entonces podríamos decir que los números imaginarios se pueden expresar de la siguiente manera. Vamos a eliminar esto y nos vamos a ir a otra página. Los imaginarios, ¿sí? Es igual a expresarlo como R es igual a N por I, ¿sí? R es igual a N por I. ¿Qué significa cada uno de estas variables? R es un número imaginario. N es un número real. Es un número real. Y la variable I es la unidad imaginaria. ¿Sí? Es la unidad imaginaria, ¿verdad? Eso es hablando de los números imaginarios, ¿verdad? O sea que no existen dentro de nuestro sistema de números real. Sí se trabaja, pero eso se trabaja en base a un sistema computarizado, sistemas electrónicos, sistemas de química, ¿verdad? A eso se trabajan los números imaginarios, pero creí conveniente incluirlo acá para que ustedes vean todos los conjuntos de números que existen, ¿verdad? No solo los que conocemos normalmente, ¿verdad? Algunos quizás ya lo habían escuchado, otros quizás no, ¿verdad? Pero encerrando todos estos conjuntos que estamos viendo acá, tenemos a un séptimo conjunto que son los números complejos. ¿Qué son los números complejos? Son aquellos que tienen una parte real y otra imaginaria, ¿sí? Su estructura es la siguiente. Su estructura es la siguiente. H, vamos a centrar acá. H más UI. H más UI. Donde
H es la parte real, U es la parte imaginaria y la I es la unidad imaginaria, ¿sí? Así es como representamos los números complejos, ¿verdad? Y es así como tenemos entonces ya enumerados todos los conjuntos numéricos que existen, todos los números o todos los conjuntos que conocemos o que podemos trabajar, ¿verdad? Ahora bien, pues vamos a expresar o voy a expresar en forma gráfica a través de diagramas de Venn em, los diferentes conjuntos que vimos el día de hoy. Para lo cual, pues vamos a colocar acá diferentes diagramas de Venn. Necesito 7, ¿verdad? 3, 4, 5, 6 y 7. Si me hace falta alguno, pues lo puedo agregar después. Entonces, vamos a ir separándolos poco a poco. Bueno, y los voy a ir agrupando como quien dice de atrás para adelante. Voy a empezar con los complejos. Y ese va a ser un conjunto grande. Vamos a tratar de que sea un conjunto bastante grande. Este es el conjunto de los números complejos, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el conjunto H, ¿verdad? Recordemos que complejo lo pusimos con H. Luego, dentro de los conjuntos de los números complejos, ¿verdad? Dentro de los números complejos, tenemos una parte real y una parte imaginaria. Entonces, vamos a agregar acá. Voy a eliminar esto mejor y después lo voy a ir nombrando poco a poco. Entonces, voy a colocar por acá otro subconjunto y a este, entonces acá, voy a nombrarlo como complejos, que es el que va por acá. Luego están los imaginarios, que es este de acá. Luego tenemos que este lo voy a colocar más grande. Y ese va a ser el conjunto de los números reales. Va a ser este, ¿verdad? Luego dentro de este conjunto de los números reales, si ustedes acá se dan cuenta, yo tengo el conjunto de los números complejos, que es el más grande. Luego de esto saqué dos subconjuntos, que son los números imaginarios y los números reales, ¿verdad? Dentro de estos números complejos existe el conjunto de números imaginarios
y el conjunto de los números reales. Pero dentro de los números reales existen otros por acá. Ese de acá son los números racionales. Ese es números racionales. Pero por acá voy a tratar de hacer un poquito más pequeño esto. Ahora si no, este más pequeño podríamos decirle que son los irracionales. Recordemos que los irracionales es un subconjunto, ¿sí? Es un subconjunto, pero es un subconjunto de los reales, pero que son conjuntos disjuntos de los racionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen ninguna característica en común. Ahora bien, pues, dentro de los números racionales tenemos el conjunto de los enteros, ¿sí? Entonces vamos a agregar por acá otro texto que diga enteros, ¿verdad? Enteros. Ese vamos a colocarlo por acá. Y dentro de los números enteros hay otro subconjunto más pequeño, que es el de los números naturales, ¿verdad? Y es así como podemos expresar de forma gráfica utilizando diagramas de Venn los diferentes conjuntos que existen dentro de nuestro sistema de numeración que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, aquí es como logramos completar el tema del día de hoy de los conjuntos numéricos, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, pues es totalmente diferente al sistema de numeración, ¿verdad? Que los sistemas de numeración, el que nosotros realizamos y el que nosotros trabajamos siempre es el sistema decimal. Y dentro del sistema decimal existe este conjunto o estos conjuntos numéricos, ¿verdad? Bueno, entonces es así como completamos la clase el día de hoy. Les invito pues que no olviden que deben de llenar su asistencia de formulario de Google. Tampoco olviden de colocar su nombre, perdón, la palabra presente seguido de su nombre y un apellido para que también pueda ver yo quienes participaron de la clase el día de hoy. ¿Estamos? Muy bien. De igual manera, pues si hay dudas, preguntas, comentarios, pues colóquenla en los comentarios y en la brevedad posible, pues yo estaré revisando los comentarios para poder eh, solventar esas dudas, poder resolverlas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Quizás no logramos completar el tiempo eh, necesario, ¿verdad? Pero es porque este tema es algo realmente corto, ¿verdad? A comparación de los temas que vimos la semana pasada, antepasada, ¿verdad? Requieren de un
eh, proceso o unas operaciones, ¿verdad? Pero esto más que todo es teórico, ¿verdad? Para que conozcamos cuáles son los conjuntos numéricos, ¿verdad? Que normalmente pues estos también se pueden sumar, se pueden restar, multiplicar y dividir, que eso pues es lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Eso nos han ido enseñando desde la primaria, ¿verdad? Desde que aprendimos a escribir nos enseñaron a sumar también, nos enseñaron a restar, ¿verdad? Y luego a multiplicar y a dividir conforme fuimos avanzando en nuestro aprendizaje, ¿verdad? Pero que al final pues toda base es la suma, ¿verdad? Toda base es la suma. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se recuerdan, la multiplicación es una suma repetitiva de números. De igual manera, la potencia es una multiplicación repetitiva o es un grupo de multiplicaciones que se repiten. Y la multiplicación sigue siendo una suma repetitiva de esos mismos números, ¿verdad? Entonces, sin más que decir el día de hoy, ¿verdad? Hasta aquí terminamos y nos vemos la próxima semana en este mismo grupo, ¿verdad? En esta misma clase a la misma hora, ¿verdad? Y siempre los días sábados, no se nos olvide que tenemos nuestra clase, ¿verdad? Y si alguien, pues por algún motivo no se pudo presentar, no se nos olvide que debemos de llenar la asistencia, ¿verdad? Si alguien no pudo conectarse a la clase porque tuvo que presentarse en otra clase por algún examen, alguna tarea que debían de entregar, pues no hay ningún problema, no se preocupen, ¿verdad? Recuerden siempre que yo les digo que pueden ver el video, la clase en el momento que sea necesario, a la hora que ustedes crean conveniente, pero lo único que sí es importante es que ustedes llenen su asistencia en el horario que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Si no, no puede ser tomada como válida su participación, aunque ustedes hayan visto la clase el día lunes, el día martes, el día domingo, pero no puede ser válida su asistencia si no llenan el formulario de Google que se les publica en las clases, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, compañeros. Ha sido un gusto poderles apoyar en este día y recuerden que cualquier pregunta, duda que tengan, pues ahí tenemos el Classroom. También, pues, por algunos lapsos de tiempo se habilita el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan escribir, ¿verdad? Puedan comunicarse conmigo y también en ese grupo de WhatsApp, pues si en algún momento ustedes tienen alguna duda que necesitan resolver en el momento que quizás no esté habilitado el grupo, pueden escribir a mi número personal, ¿verdad? Que está ubicado siempre en este grupo de WhatsApp. Escribirme a través de WhatsApp, ¿verdad? A través de WhatsApp, pues es más fácil que quede ahí grabado, pues si en algún momento yo no puedo contestarles, ¿verdad? Quede ahí el mensaje y yo con gusto puedo resolverles las dudas cuando pueda yo ver su mensaje, ¿verdad? Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana, éxitos en sus demás cursos, ¿verdad? De este tema, pues no hay tarea, ¿verdad? Pero sí hay tarea en los siguientes temas que vamos a ver las próximas clases, ¿verdad? De este tema no hay tarea, así que pueden descansar y aprovechen el tiempo en repasar y estudiar siempre estos temas y los temas anteriores. Y también, pues, no olviden de también estudiar para los cursos que quizás están inscritos, ¿verdad? Porque me imagino que algunos tienen 5 cursos, pueden tener 2 cursos, 3 cursos, ¿verdad? Aparten siempre bien su tiempo para poder em, abarcar, ¿verdad? Todos los cursos que puedan terminar, ¿verdad? Entonces nos vemos y hasta la próxima semana. Bendiciones y éxitos y cuídense.
cuiden a sus familias porque ahora ya estamos bajando con el tema de la pandemia COVID-19, pero ahora está aumentando los casos de dengue. Entonces, cuídense, traten de no mantener agua reposada, ¿verdad? Y mantengan siempre limpio los contenedores de agua que tengan en sus casas, las pilas, toneles, baños, cubetas, siempre manténganlas limpias. Si tienen cubetas o tienen recipientes con agua que ya tengan semanas y ustedes ven que se están ensuciando, pues traten de gastársela en otras cosas que no tengan contacto con su cuerpo, ¿verdad? Con su piel, ¿verdad? Y no mantengan esas aguas reposadas para que no se creen o que no crezcan ahí zancudos y que puedan provocarnos algún daño relacionado al dengue u otro, algún otro virus que contengan estos insectos, ¿verdad? Así que cuidémonos, ¿verdad? Porque esto está crítico. Entonces nos vemos. Pasen un excelente fin de semana y que descansen.